niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver la última parte de nuestro proyecto sobre la radio. Vamos a ver sobre los guiones de radio. Y ustedes dirán, maestra, ¿pero qué es un guión de radio? Pues un guión de radio es la estructura que llevan los locutores en las estaciones de radio para que el programa tenga una secuencia, como por ejemplo con los cuentos. Los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un final. Esa es la estructura de un cuento. Y también para poder hacer un programa de radio, también necesitan un guión o necesitan una estructura. Porque si no, imagínense que empezaran con nos vemos mañana, pero si todavía no ha empezado el programa. Entonces, por eso necesita llevar una secuencia. Y hoy hablaremos sobre esa secuencia que necesita un guión de radio. En el radio existen diferentes secciones que podemos encontrar. Por ejemplo, si han escuchado la radio estos últimos días o el día que les pedí que lo escucharan, a lo mejor se pudieron dar cuenta que empiezan con buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Esa es la parte con la que empieza el programa de radio, saludando a todos los que los escuchan. Y después ya viene una sección de noticias, por ejemplo, donde por un momento se pueden escuchar las noticias más importantes de lo que ha acontecido. Y posteriormente puede haber, por ejemplo, el del tráfico, que dice, no te vayas por esta calle porque hay mucho tráfico, mejor vete por esta otra calle, o en esta calle vas a encontrar nada de tráfico, entonces te puedes ir por esta. También esa es una sección que conforma el radio. Pero hoy vamos a hablar sobre una sección muy pequeña, pero que también es muy importante dentro de este programa. Vamos a revisar sobre los datos curiosos. La sección de los datos curiosos se basa en eso, en dar datos a la audiencia o a las personas que lo escuchan que no sean muy comunes. Y hay muchos tipos de datos curiosos, por ejemplo, datos curiosos sobre animales o datos curiosos sobre los ecosistemas, que ya los revisamos, o pueden ser datos curiosos de la radio, o pueden ser datos curiosos de la tele, o datos curiosos de perros. Hay infinidad de datos curiosos y específicamente vamos a hablar sobre los datos curiosos de los animales. Y aquí yo les traigo unos datos curiosos. Los datos curiosos, acuérdense que son cosas que casi la mayoría de las personas no conocen. Entonces, cuando se lo platicas a alguien, dices, ¡oh, qué curioso! Yo no lo sabía. Entonces, por eso se le llaman datos curiosos. Y el primero dice así. La lengua de una ballena pesa como un elegante adulto. Ese es un dato curioso. Aquí el dato curioso es que nos están diciendo es que una lengua de una ballena, acuérdense que las ballenas son muy grandes, solo la parte de su lengua pesa lo que pesa una persona grande, como por ejemplo tu mamá o tu papá o tu hermano mayor o uno de tus tíos. Imagínate, ese es un dato curioso, eso no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos. Por ejemplo, otro dato curioso puede ser que las mariposas tienen el sentido del gusto en sus patas. ¿Ustedes saben cuál es el sentido del gusto? El sentido del gusto es con el que probamos todas las cosas. Si nos comemos un chocolate, un rico chocolate, lo percibimos con nuestra lengua. Entonces las mariposas cuando van a las flores, no prueban las flores con su lengua, la prueban con sus patas, tienen el sentido del gusto en sus patas. Ese es otro dato curioso. Entonces ya tenemos dos y así podemos sacar infinidad de datos curiosos sobre lo que ustedes se imaginen. Y esa también forma parte de las secciones que tiene la radio o un programa radiofónico. Y ahora nuestra tarea, ¿cuál va a ser? Pues con esta parte de identificar
cuáles son las partes que conforman un guión radiofónico y que nos centramos específicamente sobre los datos curiosos, ahora lo que van a hacer ustedes es buscar datos curiosos, pero lo vamos a hacer sobre animales, ¿ok? Todos los datos curiosos que vayamos a investigar los vamos a hacer sobre animales. Y lo que van a hacer es que van a mandar un audio como si fuera la radio. A ver, vamos a imaginarnos que ya estamos trabajando en la radio y que ya somos locutores. Entonces, nuestra sección que nos toca a nosotros es sobre los datos curiosos. Entonces, tenemos que hacer llegar nuestra voz con el dato curioso a la radio. Entonces, van a investigar su dato curioso. Puede ser 1, 2 o 3 o los que quieran, ¿ok? Y se van a grabar. Le van a pedir ayuda a mamá o a papá con el teléfono para que graben su voz. Y su voz con su dato curioso me lo van a mandar a mí. Porque con esto se acaba nuestro proyecto del radio. Y ahora vamos a juntar todos los audios como si fuera un programa de radio. A otros grupos les tocó, por ejemplo, la de las noticias. Y a otro grupo le tocó, por ejemplo, poner la música. Pero a nosotros nos tocó la parte de los datos curiosos, ¿ok? Entonces, se van a grabar y le van a mandar el audio a la maestra Nancy para que después puedan escuchar todo el programa completo y van a escuchar sus voces dentro de él. Entonces, por eso es muy importante que manden el audio. Y los estaré esperando para que podamos empezar a trabajar y a armar todo nuestro programa radiofónico. ¡Nos vemos!